No, ahora para Adelante, casi 8 horas. ¡Silencio! Gracias. A ver, vamos a terminar de ver la corrección de equilibrio punto. Luego de ello, a ver si me tome unos 30 o 40 minutos, algo así. No sé qué me emociona, a veces me emociona. Luego de eso, hemos convocado a todos, ¿no es cierto? Hoy vamos a dar ciertas referencias para el examen final. Y los que no están, pues si cometen un error de lo que hoy vamos a advertir, ya va a ser su responsabilidad, ¿verdad? Y al final de la clase, al finalizar la clase, vamos a dar las notas de examen. Así, ¿verdad? Que ahí ustedes ven si han acumulado los 20 puntos o parcialmente. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar recordando la ley de acción de masas. En base a la ley de acción de masas, vamos a hacer un recordatorio rápido, donde masas se llega a establecer, bajo la ley de la acción de masas, se llega a establecer lo que es el equilibrio, donde encontramos que hay una relación entre lo que ocurre con los reactivos y lo que ocurre con los productos. Entonces, hay un momento en que los reactivos reaccionan para formar productos, los productos también reaccionan para nuevamente dar reactivos. Ahí se llega a establecer la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio para una determinada reacción, ya muy conocida para nosotros, va a ser la concentración en equilibrio de la sustancia C multiplicada por la concentración en equilibrio de la sustancia D sobre los que reaccionan, ¿cierto? Esa es la constante de equilibrio, entonces, es el producto de la ley de acción de masas, ¿no? Pero si nosotros esto ya lo podemos aplicar la constante de equilibrio ya para un sistema definido, ¿no? De todas maneras, el sistema va a ser definido cuando nosotros la concentración que está en equilibrio la vamos a definir como tal o podemos un tanto variarlo para que sea para un sistema gaseoso, ¿no? Entonces, esta constante de equilibrio la podemos nosotros relacionar de dos maneras, ¿no? Una va a ser cuando expresemos la cantidad, los moles o las especies que están en equilibrio con una expresión de concentración. Entonces, en ese sentido, la constante es la constante Kc. Pero si nosotros deseamos trabajar con presiones, entonces la vamos a definir como constante Kp. Y si es de concentraciones, es muy similar a esto, simplemente la referencia, la relación cambia, ¿no? Pues acá vamos a tener lo mismo, ¿no es cierto? Pero ya estamos expresando, ahí está la diferencia, la constante de equilibrio en este caso va a ser la Kc. Y si es para presiones, la Kp. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros esto definido, también lo podemos hacer considerando
gastos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no estamos indicando si estas especies es sólida, es líquida o es gaseosa. No estamos especificando. Simplemente estamos indicando que van a estar en equilibrio las concentraciones, ¿no? Y lo mismo si la expresión es para presiones, ¿no? Si es para presiones, entonces la presión parcial de C para C, la presión parcial de D para D, ¿no es cierto? Ahora, estas dos expresiones numéricamente son diferentes. En alguna situación puede tener los mismos valores numéricos. Eso es mucha coincidencia, ¿no? Pero desde el punto de vista de su definición, concepto, etc., esas dos constantes son diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado de esta a esta expresión? Eso es sencillo, ¿no es cierto? Creo que tenemos que cambiarlo. Como va a ser para un sistema gaseoso en estabilidad, entonces decimos P por D es N de T. Y acá nosotros podemos despejar que la cantidad de moles sobre el volumen va a ser igual a la presión sobre LT, ¿no? También mi despeje mental, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros una relación directa, ¿no? Moles sobre volumen es la concentración, ¿no es cierto? Y esta va a tener una relación directa a la presión. Pues por esa razón utilizamos esa relación directa de concentración a presión. Si alguien desea, puede trabajar con esta relación, meter a esta ecuación, ¿no es cierto? Y ahí de pronto van a desaparecer esa constante, la constante R por la temperatura. Va a desaparecer, se va a eliminar. Ok. Aprovechando esto, nosotros podemos establecer, claro que es en otro punto, pero podemos aprovechar la relación que existe entre KT y KC. Relación entre KT y KC. Entonces de ahí es donde vamos a, tal vez podamos sacar una semejanza a esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una ecuación que relaciona la KP con la KC. Acá, por ejemplo, no relaciona ninguna, ¿no? Es independiente de esta. Pero podemos establecer nosotros una relación KP y KC. Y en base a esto, ¿no? En base a ese concepto. A ver, ¿trabajenlo? ¿Pueden hacerlo? A manera de despertar, porque estamos todos, ¿no? A ver, ¿pueden hacerlo? ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Debemos convertir esta ecuación o esta, cualquiera de estas dos, en la cual está involucrada también KP y KC. Acá no están involucrados, son independientes, ¿no? Pero hay una fórmula que involucra a las dos constantes. En algún momento podemos utilizar nosotros esta ecuación para poder calcular KP a partir del KC o KC a partir del KP, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta o esta también, con este criterio. A ver, trabajemos un poco.
Vamos a anotar la ecuación, ¿no? La KP tiene una relación, ¿no? La KC es igual a KC multiplicado por EBT a la variación de los moles. Esta variación de los moles, tiene mucho cuidado, es solo para gases, ¿de acuerdo? Gases. Por alguna razón, uno de los componentes de la reacción es sólido, está en solución, no se la toma en cuenta. Solo es para gases. Productos monorreactivos es delta N. ¿De acuerdo? Entonces, si la relación es equivalente, este valor va a ser 0. 0 a la potencia es 1, ¿no? O sí. Valor a la potencia 0 es 1. Ya. Muy bien. Doctor, ¿podría volver a repetir la parte de la variación del número de moles? Es productos menos reactivos. Esto es productos menos reactivos. Pero solo es para gases. Por ejemplo, si A más B reacciona en equilibrio para dar C más D, A que va a ser gas para nosotros, B va a ser sólido, C también es sólido y D es un líquido. Entonces, la variación va a ser, ¿cuánto va a ser la variación? Esto no se lo toma en cuenta. Tampoco esa. Va a ser simplemente menos 1. O menos, si es A, menos A. Solo se toma en cuenta para gases. Solo para gases. Solo para gases. La variación es solo para gases. Eso es porque la ecuación EDP está destinada para gases. La constante de cuál vamos a tomar en la cosa. No hemos hablado, pero es algo implícito, ¿ya? La constante K, Kc o Kp, en algunas ocasiones solo es un número. En otras ocasiones, Kc va a tener un valor molar o normal, y el Kp va a tener, su expresión va a estar relacionada con atmósferas o con celdas. O en algunas situaciones no va a tener una dimensión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, la constante D, pues podamos trabajarla para cualquiera. Pero si es Kp, de preferencia R tuviese que estar en atmósferas. Atmósferas o ¿bien? Entonces, reitero, la constante Kc o Kp no tiene una dimensión específica. Puede adquirir cualquier dimensión, es decir, unidades, ¿no? Pero sí va a haber un valor numérico acompañada tal vez de alguna unidad, o tal vez simplemente es el número, ¿de acuerdo? No hay nada específico. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De la ecuación va a depender. De la ecuación va a depender la unidad que va a tener la constante. Eso no nos vamos a preocupar mucho. Eso va a salir producto de la operación aritmética que se va a establecer en el ejercicio, ¿no? De ahí va a salir. No es necesario preocuparse, por eso es que nos lo dije. Muy bien. Cuando estamos viendo equilibrio, es conveniente abordar el tema de la perturbación del equilibrio. No nos interesa mucho, pero vamos a comentar
porque es parte del equilibrio. Me refiero al principio de Chacarrín. Principio. Nombrecito bien raro, ¿no? Él ya lo conoce. Esto es muy sencillo de explicarlo, sin necesidad de estar viendo la parte matemática o la parte química, simplemente con un ejemplito físico. Es muy sencillo de explicar. Lo que estoy dibujando es una tubería. Una tubería, esto es, imagínense, pues es de plástico, metálico, o de vidrio también. Uno de los extremos es bastante grande el diámetro y el otro es tal vez una tercera parte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a derramar un líquido. Cualquiera de las ramas, puede ser por la rama de la izquierda, de la derecha. Nosotros que vamos a vaciar un líquido. ¿Qué líquido? Cualquier líquido. Entonces, si vaciamos por este extremo líquido, ¿no es cierto? Terminamos de vaciar, inmediatamente va a estar en el mismo nivel, en las ramas, el agua, ¿no es cierto? Al mismo nivel. Pero en el momento que estábamos vaciando, aparentemente en esta rama hay mayor cantidad de agua y en esta otra no. Pero una vez que terminamos de vaciar, ¿no es cierto?, el nivel va a ser el mismo en ambas ramas. Entonces tenemos una tubería, el tamaño pues me interesa, tal vez el tamaño, ¿no es cierto? Puede ser de plástico, una rama más de mayor diámetro que la otra rama. Vaciamos acá, terminamos de vaciar, el líquido se va a mover. ¿Qué está haciendo? Está estableciéndose el equilibrio, ¿no? Entonces, una vez que ya está estable el equilibrio, el nivel en las ramas es la misma, ¿no es cierto? ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros perturbamos el equilibrio del agua? Perturbar significa tal vez aumentar agua en esta rama o en esta otra rama, o quitar de una de ellas, ¿no es cierto? Esa es la idea, aumentar o quitar. Si nosotros quitamos de acá, teóricamente va a disminuir, pero ¿qué va a suceder con el equilibrio? El equilibrio se va a mover hacia el sentido de restaurar nuevamente el equilibrio. Si sacamos de aquí nosotros un poco de agua, va a quedar hasta acá, y de aquí se va a desplazar hacia la izquierda para restaurar el equilibrio, ¿no es cierto? Y lo contrario, aumentamos agua, teóricamente va a estar acá el agua, pero para restaurar el equilibrio, cuando nosotros echamos agua, estamos perturbando el equilibrio. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha hasta restablecer el nuevo equilibrio. Lo mismo en esto por extremo, ¿no es cierto? Físicamente muy sencillo entenderlo. Pero también podemos verlo a través de una ecuación, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio más agua, ¿no? Y eso lo vamos a establecer en equilibrio. ¿Okay? Entonces nosotros podemos aumentar el ácido, quitar el hidróxido, etcétera, etcétera. Pero acá va a ser muy complicado esa situación. Agua. Aquí va a ser un poco complicada, ¿sí? Va a ser un poquito complicado. Porque estos reactivos fácilmente no reaccionan para restablecer al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, es mucho mejor con un sistema gaseoso.
ejemplo, el pentacloruro de fósforo, este va en equilibrio, cloro gaseoso más el tricloruro de fósforo. Esos son gases, gas. Pero en este otro ejemplo, ¿sí? En su naturaleza, este es un gas, este es un sólido, este también es un sólido, y este es un líquido complicado. Entonces, los sistemas en equilibrio, todo va a depender de la naturaleza de la reacción. En cambio, en este va a ser sencillo, es un sistema gaseoso que está en equilibrio. Pero acá es muy complicado. Entonces, nosotros podemos, relacionando con este sistema físico, podemos quitar o aumentar los reactivos o los productos, calentar, enfriar, meter un catalizador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros no es muy relevante el principio de Chatelet porque no lo aplicamos. Entonces, como que yo particularmente no lo veo que es necesario. Pero el principio es ese. Podemos nosotros manipular esta ecuación, que está en equilibrio. Podemos aumentar el cloro a la izquierda. Quitamos el tricloruro a la derecha. Aumentamos el pentacloruro a la derecha. Quitamos el pentacloruro a la izquierda. Siempre va a ser como este sistema físico. Y para ver la parte termodinámica, habría que conocer si la reacción es endotérmica o es exotérmica. Entonces allí calentar o enfriar nos va a dar las pautas. Pero reitero, no lo vamos a utilizar, pero es parte del equilibrio hablar sobre el principio de Chatelet. Con eso lo cerramos, Chatelet. Disculpe, doctor, una consulta. Quiero saber si no le he entendido muy bien. O sea, está diciendo que es más fácil llegar a un equilibrio siempre y cuando sea gas la sustancia, la reacción. Ya, entiendo la preocupación. Entiendo la preocupación. Sí, estamos muy participativos. Por este ejemplo, nuestro sistema, o cualquier sistema biológico, funciona estrictamente con enzimas. Si no hubiese enzimas en nuestro organismo, el pan que hemos comido hace 10 años seguiría en nuestro estómago como un pan. ¿No es cierto? Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos altamente eficientes y la velocidad lo hacen pues en segundos, ni siquiera en segundos, décimas segundos, ¿no? Entonces, para poder nosotros ver el principio de Chatelet en un sistema en equilibrio, la reacción o ese sistema que está en equilibrio tiene que ser violento. Tiene que responder rápidamente, no tiene que tardar segundos, tiene que ser milésimas de segundo. El ejemplo del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico es extremadamente violento a la derecha, pero a la izquierda no. Entonces ahí nos complica restablecer el equilibrio. En cambio el otro, en ese sí podemos nosotros plantear el principio de Chatelet en sus diferentes modificaciones, pero luego reiterar, no nos interesa mucho porque no vamos a aplicar lo que estamos ahí. Simplemente es anunciar. Ahora veamos, es algo más importante, la energía de Gibbs, energía libre de Gibbs. Eso es importante. Energía de Gibbs, un nombrecito bien raro, un doble. La energía libre de Gibbs, o simplemente energía de Gibbs, es una propiedad termodinámica muy parecida a lo que es la entalpía, la entropía, calor, trabajo, etc. Pero es una variable termodinámica que no depende de la trayectoria.
Si no depende de la trayectoria, es una función de estado. Y si es una función de estado, lo que vamos a llegar a tener es una variación de delta G. Esta energía libre de Gibbs es una variable termodinámica que a nosotros nos muestra con muchísima claridad, más que las otras variables termodinámicas, de la competencia que tiene una reacción química. Y la podemos nosotros establecer en 3 puntos. Podemos decir, cuando la reacción es espontánea, no es espontánea o está en equilibrio. Pues vamos a tener 3 instancias nosotros para poder ver lo que es la energía libre. Pero como es similar, es una función de estado muy parecida a la entalpía o la entropía, ¿no es cierto? También vamos a tener la energía libre de formación, ¿no? Y también estándar, es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos la delta H de formación estándar, también la entropía también de formación estándar, y la energía libre también de formación estándar. Entonces, a partir de eso nosotros podemos establecer si el sistema va a ser espontáneo o no va a ser espontáneo. Entonces, establecemos 3 valores. Cuando es menor a 0, cuando es mayor a 0 y cuando es igual a 0. Cuando delta G es menor a 0, la reacción es espontánea. Si es delta G menor a 0, entonces obviamente es un valor negativo, ¿no es cierto? No vamos a olvidar nosotros que este delta G, cuando ya estoy aplicando una reacción química, va a ser un delta G estándar, ¿no es cierto? Estándar. Si hablamos de estándar, está referido a una presión y a 25 grados centígrados. Entonces, si es menor a 0, la reacción es espontánea, es violenta. Espontánea. Significa que delta G es negativo. La variación, y para encontrar la variación, no debemos olvidar, pues si yo aumentando aquí, debemos aplicar la ley de Hess. La ley de Hess, nosotros vamos a poder saber la característica de esta delta. ¿Okay? Ahora, si es mayor a 0, entonces indica que es positivo, entonces es necesario desarrollar trabajo en la reacción. A ver, tal vez vamos a aumentar presión, tal vez vamos a quitar presión, tal vez vamos a disminuir la temperatura o aumentar la temperatura, va a depender de la característica de la reacción propiamente. Pero hay que hacer algo, y ese algo es trabajo. Se tiene que realizar trabajo, ¿no? Entonces, para una reacción que delta G es positivo, entonces debemos hacer algo. Ese algo es desarrollar trabajo. ¿Qué significa desarrollar trabajo para esta reacción? Tal vez vamos a comprimir, vamos a disminuir el volumen, ¿no es cierto? Si disminuimos el volumen, estamos aumentando la presión, ¿verdad? Y si aumentamos el volumen, estamos disminuyendo la presión. Podemos enfriar el sistema o calentar el sistema. Algo tenemos que hacer. Pero va a ser trabajo el que hay que desarrollar, ¿no? Pero si delta G es igual a 0, entonces el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio.
Esta delta G que estamos nosotros visualizando es el delta G del sistema. Y esta delta G del sistema va a estar relacionada con el delta G estándar. El delta G por ejemplo, vamos a recordar esto. Cuando queremos calcular nosotros el calor de la reacción a T2, esto va a ser igual al calor de la reacción a T1, ¿no es cierto? Y este T1 para nosotros es 298.15, más la integral, ¿no es cierto? En este caso, muy parecido porque también es una función de estado, entonces el delta G, este delta G, este que estamos viendo, va a ser igual al delta G estándar. Este otro delta G del sistema va a estar evaluado a cualquier otra situación. Pero este delta G es el estándar. Y como va a ser exclusivamente para una reacción química, ya lo vamos a anticipar, que va a ser el delta G de la reacción. Y a esto vamos a sumarle una cantidad de RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pero esta constante de equilibrio, para no alargarnos más, como está para un sistema gaseoso, pues para nosotros es directamente la KT. Pero su original es la constante de equilibrio. ¿Eso qué significa? Que tenemos todavía la posibilidad de ir cambiando de un sistema a otro sistema. Pero ya lo vamos a configurar nosotros como una constante de KT. Pero como el delta G del sistema en equilibrio es cero, entonces tenemos 0 y delta G, ¿no? Etcétera. Pero ya lo vamos a cambiar y para nosotros va a ser RT, logaritmo de la KT, igual a menos delta G de la reacción, ¿no? Pondremos así. ¿Qué estamos nosotros viendo con esto? Está en mi mente una cosa y estoy diciendo otra cosa. A ver, voy a ordenar mis ideas para no ir por camino rápido. Voy a escribir la reacción que puse hace un momento. El pentacloruro de fósforo en equilibrio con el tricloruro más el cloro gaseoso, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Acá tenemos una constante. Obviamente la constante Kp. Bueno, ahora, esta constante Kp la podemos calcular a partir de sus concentraciones, porque ya hemos escrito, ¿no? O tal vez de sus presiones. Pero como es KT, entonces es mucho mejor escribir como la presión parcial del tricloruro o la presión parcial del cloro sobre la presión parcial del pentacloruro. Sí, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Presiones parciales. Las presiones parciales nosotros vamos a poder evaluar la constante Kp. ¿Ya? La constante Kp. Pero esta constante Kp está sujeta a las características que nos presenta el sistema. Porque vamos a tener que medir nosotros las presiones parciales de cada especie. ¿Verdad? ¿Okay? Pero podemos calcular la Kp
utilizando valores termodinámicos. Entonces es mucho mejor esta KP evaluado a partir de la energía de Gibbs. Y esta energía de Gibbs ya va a estar establecido para cada una de estas sustancias. Entonces, termodinámicamente, el valor de la energía libre de Gibbs ya va a estar establecida con un criterio mucho más específico. En cambio, esta no. Pues esa podemos nosotros calcular, pero va a ser una constante no muy confiable. En cambio, esta sí. Entonces, acá nosotros podemos calcular cuánto va a ser para la KP, ¿no es cierto? Logaritmo menos delta G estándar de la reacción sobre LT, y KP va a ser igual a ¿cuál es la diferencia entre estas dos KPs? Numéricamente son prácticamente las mismas. Vamos a decir, para entenderlo, esta KP termodinámica, su valor es 100% real. En cambio, ya vamos a decir 80%. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es tener la KP termodinámica. Y para poder diferenciar estas dos KPs, normalmente escribimos la KP así, y esta otra para diferenciar, ¿no es cierto? Colocamos una barrita. Entonces esa barrita significa la KP termodinámica. Pero no vamos a estar cada vez con esta rayita y lo quitamos. Pero entendemos que son valores diferentes inicialmente, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor valor de estas dos KPs? La termodinámica. Esta va a ser sujeto a la medición de las presiones parciales. Puede haber algo que está mal en el recipiente, eso va a hacer que varíe la presión parcial en uno de ellos. Pero acá no. Porque las energías libres de formación ya están establecidas rigurosamente para cada sustancia. Entonces simplemente lo tenemos que recoger, muy parecido al delta H, ¿se acuerdan? Para esta reacción podemos calcular nosotros el calor estándar de la reacción, conociendo los calores de formación, ¿no? Exactamente lo mismo, son valores termodinámicos altamente confiables. Nosotros vamos a calcular nuestra KT, tal vez en una situación de flojera, esto, ¿no? Pero siempre va a ser rigurosamente esto. Y para diferenciarlo colocamos una barra. Pero como aquella nunca la vamos a utilizar, entonces así. ¿Entienden? Al mismo tiempo, si esta delta G está evaluado a 25 grados, entonces esta KP termodinámica también va a estar evaluado a 25 grados. Pero ¿qué va a pasar si nosotros trabajamos a más de 25 grados? Entonces tenemos que tener otra ecuación. Por ejemplo, acá, a 25 grados, vamos a escribir. Esta KP termodinámica está evaluado a 25 grados. ¿Por qué 25 grados? Porque estamos utilizando el delta G estándar de formación, ¿no? Por lo tanto, esta KP va a estar evaluada a 25 grados centígrados. Pero nuestras reacciones para un ejercicio no va a ser siempre a 25 grados, también va a ser a 200 grados.
Entonces, para 200 grados, esta ecuación ya no funciona. Tiene que ser otra ecuación. Vamos a recordar esto. El calor de la reacción a T2 es igual al calor de la reacción a T1 más la integral, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos que hacer para esto. ¿Ya? Lo mismo. Vamos a tener la Kp a T2, que va a ser igual a la Kp a T1 más, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la Kp a 25 grados, pero como vamos a trabajar con reacciones superiores a 25 grados, entonces debemos tener nosotros una ecuación que nos permita calcular la Kp a T2 a partir de la Kp a T1, que se la calcula con esto. Y aquí normalmente cometen unos errores. Vamos a escribir enseguida la ecuación esta. Como aquí hay que trabajarla, entonces por comodidad utilizan esta a 300 grados. Pero esta está para 25. Hay que calcular otro valor para T2. ¿No es cierto? Y ahí hay que tener bastante cuidado sobre la característica del calor de la reacción. A ver. Reacción endotérmica y reacción exotérmica. ¿Verdad? Si la reacción que estamos considerando es endotérmica, ¿sí? Si la reacción que estamos considerando es endotérmica, sería la KPT2 a 300 grados. ¿Será mayor que la KP1 o va a ser menor? A ver, piensen. Estamos evaluando inicialmente a 25 grados. Hemos llevado la reacción ahora a 300 grados. Y la reacción es endotérmica. Ahora, ¿esa KP va a ser mayor o va a ser menor a la 1? A ver. Ok. Si es endotérmica, a medida que aumentamos la temperatura, se favorece la reacción. Se favorece. ¿Eso qué significa? Que la velocidad va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, esta KP, la KPT2 va a ser mucho más alta que la 1. Eso tienen que ustedes relacionar. Pero por alguna razón, la reacción es endotérmica, se eleva la temperatura y esta está saliendo menor que esta, entonces hay que revisar. ¿De acuerdo? O si la reacción es exotérmica, hemos aumentado la temperatura, esa tiene que disminuir, es obvio. Porque la reacción se ha detenido. En una reacción exotérmica, si ustedes aumentan calor, la reacción se detiene. En una endotérmica, si ustedes aumentan calor, la reacción se acelera. ¿No es cierto? Entonces, si es exotérmica, esta tiene que disminuir. Pero de pronto ustedes ven que está aumentado. Entonces tienen que revisar que algo está pasando. ¿No es cierto? Hay una relación total entre la KT y el calor de la reacción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a completar la reacción. La ecuación directa.
constante de equilibrio en función de la temperatura. Para darse cuenta que estamos yendo por buen camino, entonces hay que tener ese cuidado de relacionar el calor de la reacción, si es endotérmica o exotérmica, y el incremento o la disminución de la temperatura. Entonces, la ecuación que nos va a permitir calcular es la siguiente. Logaritmo de Kp a T1. Lo vamos a ver. Pondremos mejor así. Mejor así. A T2. Así ponemos. Para no confundir. Entonces era la ecuación. Pero vamos a acordar algo. Estamos evaluando a T2, ¿no es cierto? Estamos evaluando a T2. ¿Eso qué significa? Que este calor de reacción también tiene que ser a T2. ¿Sí? Estoy refiriendo a eso, ¿no? El calor de la reacción a T2, el calor de la reacción a T1, más, ¿no? ¿Verdad? Antes de desarrollar su integral, ya lo preestablecemos que este calor de la reacción no va a ser esta, ¿de acuerdo? Va a ser sencillamente esta. Por eso, al introducir en la integral, directamente para nosotros va a ser el calor de la reacción a T1. No vamos a introducir a la integral la ecuación a T2 para el calor de la reacción, porque ahí es más largo y nos da una diferencia de valores muy pequeños. Entonces no vale la pena hacer tanto para conseguir o ajustar un poco más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este calor de reacción es a T1. Vamos a colocar. Es a T1, no es a T2. Lo correcto debía ser a T2. Pero vamos a trabajar nosotros directamente a T1. O sea, ¿Está bien? Calculamos nosotros el calor de la reacción a 25 grados. Nos quedamos ahí. Y ese valor anotamos acá. Ese valor a T1. No a T2. ¿Sí?
Y vamos a hacer un ejercicio para calcular KT. Podemos calcular KT conociendo el avance o conociendo alfa. O podemos calcular nosotros el equilibrio alfa o también el avance. O simplemente dejarlo como una expresión de la constante de equilibrio en función de alfa, o también puede ser en función de avance. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener al inicio una cantidad de moles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir moles iniciales. Si son los moles iniciales, vamos a decir antes del equilibrio. Todavía no hay el equilibrio, no hay la reacción de equilibrio, por lo tanto, solo tenemos los moles iniciales del tetraóxido. Pero durante el equilibrio, va a reaccionar una cantidad de N sub 0 por alfa. En otras palabras, una cantidad del avance. El avance, recuerden que está relacionado con alfa, ¿no es cierto? Alfa está relacionado con epsilon. Y nosotros podemos calcular a partir de alfa o a partir de epsilon. Pero en esta situación, en este momento, vamos a hacer con alfa para poder trabajar con los moles iniciales. Entonces, si está reaccionando esa cantidad, pero tenemos nosotros el coeficiente estequiométrico 2, entonces 2 veces n sub 0 por alfa está reaccionando. ¿Y qué va a ser en este caso n sub 0 por alfa? Una cantidad que ha reaccionado a partir del tetraóxido. Por lo tanto, el tetraóxido está reaccionando esa cantidad. ¿Y va a ser cuánto? Menos n sub 0 por alfa. Como el coeficiente estequiométrico aquí es 1, entonces solamente tenemos 1. Eso es lo que está ocurriendo en el momento que está produciéndose el equilibrio. ¿Qué es lo que está reaccionando? Una vez que ya se establece el equilibrio, entonces vamos a tener nosotros n sub 0, que era el valor inicial, menos lo que ha reaccionado. Ese va a ser lo que está en equilibrio para el tetraóxido. Y para el dióxido, simplemente 2n sub 0 por alfa. Eso ya está en el equilibrio. Ahora, va a depender de nosotros si lo llevamos a concentración o lo llevamos a presiones parciales. Pero como yo ya coloqué acá KT, eso significa que nosotros vamos a llevar todo esto, vamos a llevar a presiones parciales. ¿Qué significa para nosotros? Inicialmente calcular los moles totales en el equilibrio. Entonces, para los moles totales va a ser n sub 0 menos n sub 0 por alfa más 2 veces n sub 0 por alfa. Y el resultado va a ser n sub 0 más n sub 0 por alfa. Si factorizamos esto, va a ser n sub 0, 1 más alfa. ¿No? Entonces, los moles totales en equilibrio para nosotros es
n sub 0, 1 más alfa. Moles totales. Y los moles parciales, por ejemplo, para el tetraóxido va a ser, abajo voy a colocar, n sub 0, 1 menos alfa. ¿Cierto? En equilibrio. Y para el dióxido es 2n sub 0 por alfa. Ahora calculamos la fracción molar. La fracción molar para el tetraóxido va a ser los moles totales, los moles parciales sobre los moles totales. N sub 0, 1 más alfa. Los moles se cancelan y va a ser 1 menos alfa sobre 1 más alfa. La fracción molar del tetraóxido. Y del dióxido, n sub 0 por alfa sobre n sub 0, 1 más alfa, ¿no? Entonces los moles se cancelan, por lo tanto tenemos 2 alfa sobre 1 más alfa. Eso significa que para esta reacción en particular no se necesita la información de los moles, ¿no es cierto? No se necesita. Directamente se está trabajándose con alfa. Por concepto, la presión parcial es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total. Ya no tengo más marcado, voy a poner el dedo. ¿No? Ese es el concepto. Presión parcial es igual a la fracción por la presión total. Entonces, se supone que tenemos como dato en el ejercicio la presión total del sistema. Ya, acá ya tenemos las presiones. Entonces, vamos a decir la presión del tetraóxido. Su fracción es esta, ¿no? Esta es su fracción. 1 menos alfa sobre 1 más alfa por la presión total. Y la presión parcial del dióxido es 2 alfa, ¿no?, sobre 1 más alfa por la presión total. ¿Y qué dice la ley de acción de masas? La Kp va a ser igual a la presión parcial del dióxido al cuadrado sobre la presión parcial del tetraóxido. Eso dice la ley de acción de masas. Entonces, la Kp va a ser igual a la presión parcial del dióxido, pero al cuadrado, esta. Dos alfa, 1 más alfa por la presión total. Y abajo tenemos la presión parcial del tetraóxido, es decir, esta. 1 menos alfa sobre 1 más alfa por la presión total. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí hay mucho sobre alfa, etc. Unos que están elevados al cuadrado o al cubo, etc. La Kp entonces va a ser igual a 4 alfa al cuadrado sobre 1 más alfa al cuadrado por la presión total al cuadrado. Y abajo vamos a tener 1 menos alfa sobre 1 más alfa por la presión total. Estas presiones se van a cancelar, ¿no?
0. Y luego esta se va a cancelar con esta. Y vamos a tener KT va a ser igual a 4 alfa al cuadrado por la porción total sobre 1 más alfa, 1 menos alfa. Aquí hay ahora un detallito muy interesante. Si continuamos, es probable que tengamos una ecuación de segundo orden, ¿no es cierto? Es probable. Pero analizamos la KP para poder discriminar toda esta parte. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner con rojo. Con rojo vamos a poner. Si la KP es menor a 10 a la menos 3, ¿entiende, no? Puede ser la KP a la menos 4, a la menos 8, a la menos 2, etc. Pero a partir de la menos 3, entonces alfa es despreciable. Alfa es despreciable. ¿Y dónde vamos a poder despreciar alfa? ¿Acá o acá? Abajo, ¿no? Porque voy a sumar 1 más un valor despreciable. ¿Cuánto va a ser? A ver. 1 más un valor despreciable, 1. 1 menos un valor despreciable, 1. ¿No es verdad? Entonces, si la KP es mucho menor a 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? A la menos 3, a la menos 4, etc. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que muy poquito está dando a la derecha. Más es a la izquierda. Si la KP es a la menos 12, muy pequeño a este lado y mucho a la izquierda. Si KP es a la 25, es también muy poco de esto y mucho de esto. En el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, para minimizar la ecuación, es importante nosotros que revisemos la KP. Si la KP es un valor de 10 a la menos 3 por debajo, más pequeño, etcétera, etcétera. O también puede ser que la CA también tenga un valor menor a 10 a la menos 3. Ya sabemos que es CA, ¿no? La concentración analítica. Valores muy pequeños. Entonces, si eso ocurre, despreciamos alfa. Pero ¿dónde vamos a despreciar? Acá no podemos despreciar, ¿cierto? ¿Dónde va a salir un valor infinito? No podemos despreciar acá, sino acá. Es 1 más un valor muy pequeñito, es 1. O 1 menos un valor muy pequeñito, va a ser 1. Entonces, miren cómo se minimiza. ¿Sí? ¿Cómo se va a minimizar esto? Todo esto tiene un valor de 1, entonces va a ser, KP va a ser igual a 4 alfa al cuadrado por la porción total. Por lo tanto, alfa es la raíz cuadrada de KP sobre 4 presión total. Se ha reducido muchísimo. Pero eso va a ser con un concepto que nosotros manejamos de que si la KP tiene un valor muy pequeño, ¿no es cierto? Pero si la KP está en el orden de a la 1, a la 2, a la 3, entonces decididamente hay que resolver la ecuación de segundo grado. O tal vez puede salir una ecuación de tercero o cuarto grado. Y si sale de tercero o cuarto grado, ¿qué hay que hacer? Resolver por Newton-Raphson.
Newton Raphs. La única manera para poder arribar a un solo resultado con Newton Raphs. Reiteramos, ¿no? Para no cometer errores. Estamos utilizando el ejercicio, ¿no? No estamos diciendo que café tiene este valor, no. Estamos diciendo eso. Estamos aprovechando. Si café fuese un valor más pequeño que 10 a la menos 3, entonces despreciamos todo lo que está abajo. Es lógico, ¿no es cierto? Y de esa manera va a salir una raíz cuadrada. De lo contrario, tuviésemos que trabajar todo esto para poder tener otra expresión. Entonces va a depender de la café. Totalmente va a depender de la café. Muy bien. De aquí para adelante vamos a hacer nuevamente ejercicios. Y vamos a pasar a los segundos que he indicado para dar las recomendaciones muy importantes que las vamos a hacer cumplir al pie de la letra. En la revisión del examen. La pasada para anotar algunas cositas. ¿Hay duda de este ejercicio, no? Doctor, yo sí tengo una duda. Dijo de que si seguíamos desglosando y teníamos muchos valores, teníamos que usar Newton Raphs, ¿verdad? Algo así me parece. Por ejemplo, si la ecuación de estos valores está aquí al cuadrado, si aquí también estuviese al cuadrado, etcétera, entonces nos va a salir una ecuación cúbica. Una ecuación a la cuarta potencia o a la quinta potencia, etcétera, ¿no? Entonces, si nos da la ecuación o la constante de equilibrio en función de un valor por encima de 2, entonces Newton Raphs. ¿Y si es cuadrática? Entonces depende eso del coeficiente, ¿no? Sí, depende de la ecuación. Depende de la ecuación. ¿Y si es cuadrática? ¿No? Si es cuadrática. ¿Con qué es una ecuación de cuadrática? ¿Con qué ecuación después? De los b más 1 raíz cuadrada, b cuadrado en 4. Sí, con la ecuación general. ¿Listo? ¿Ves? Al estar revisando cada uno de ustedes el tercer parcial, he estado viendo cosas raras que yo sé
por qué son esas cosas raras y no hay necesidad de hacer ningún comentario, pero vamos a, como se dice, vamos a rayar la cancha, porque tenemos que ser muy cuidadosos regularmente en la presentación del examen. Voy a poner un ejemplito para que ustedes me puedan entender. Por ejemplo, es un proceso irreversible y debemos calcular la temperatura T2. Por lo tanto, es N CV molar a T2 menos T1 igual a menos la presión de oposición, que va a ser, digamos, igual a la presión final. Y acá tenemos volumen 2 y volumen 1. ¿No? ¿Sí? ¿Sí está bien? Luego decimos NCD T2 menos T1 y esta hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiarla a menos presión 2 y vamos a tener NRT2 sobre presión 2 NRT1 sobre la presión 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Y de pronto, T2 es igual a... ¿Ya está el resultado? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Aquí todavía falta. Después de hacer no sé qué, 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 recién sale T2. ¿Están entendiendo, no? Sí. Ay, Dios. Entonces, si misteriosamente todavía estamos ahí y no se ha completado el procedimiento y aparece T2 igual a 264.5 grados Kelvin, la respuesta de la pregunta número 4, ¿no? Como no está completo el procedimiento, ¿ya? No va a valer ni un punto el ejercicio. Estoy aclarando ahora con muchísima explicación. Y son varias personas, diré, es así. Empezaron bien, cambiaron la variable, excelente, y de pronto misteriosamente ya sale la temperatura. Todos los cálculos tienen que estar en la hojita. Tienen suficiente tiempo para plasmar. Una oportunidad de dijeron, estaba en otra hojita. Perfecto, esa otra hojita más entonces hay que presentarla. Pero ¿para qué otra hojita? Si puede estar en la hoja de examen, ¿verdad? En la hoja de examen tiene que estar todo. Si la temperatura era 25 grados, entonces la tengo que cambiar, entonces voy a tener 298.15 grados. Es fácil de 25, pero si tengo 33.85 grados centígrados, entonces sumaré, ¿no es cierto? Sumaré, voy a decir 33.85 más 273.15 para que me den grados. ¿Está bien? Rigurosa y detalladamente vamos a revisar el procedimiento. ¿Por qué razón? Hay algunos docentes que califican resultados. ¿Cómo llegó? No sabemos. Hay otros que solo revisan el procedimiento. El resultado lo da menos. Lo más importante es el procedimiento. También cada quien con su tema. Pero yo reviso el procedimiento y también el resultado. Y muchos tienen tal vez 10 puntos, o 15 puntos, o 5 puntos, solo por el procedimiento. Pero no vamos a hacer esto. Estoy aclarándoles. Si está así,
yo ya tengo mis respuestas, no estoy preguntando qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, directamente anulamos esa pregunta. Es un detallito, por favor, que hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Otro, por eso estamos haciéndolo con anticipación. ¿Ya? Otro. Ya había advertido cuando empezamos la clase, pero creo que algunas personas no lo han tomado, digamos, muy seriamente. A sus números. Cuando estoy revisando o cuando estamos revisando nosotros los docentes, particularmente si hay desarrollo, otra cosa sería, ¿no? La pregunta y múltiple selección A, B, C, D. Y yo no tengo que hacer más nada que revisar, pongo el escáner y lo reviso. ¿No? Pero considero yo en asignaturas de esta naturaleza tiene que haber un examen con preguntas de desarrollo. Porque ahí estamos viendo que el estudiante está plasmando su conocimiento. ¿No es cierto? Pero también hay una cosita bien rara, ¿verdad? Que no se entiende lo que han escrito. Entonces ya no me voy a esforzar por adivinar. Si está, pero hay personas que me sorprenden con colorcito, bien subrayado, pero bien bonito, pero realmente da envidia la manera de presentar. ¿No? Y hay otros que, Dios me libre. La presentación dice mucho de la persona, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes son futuros profesionales, no pueden tratar a los números al como sea. Entonces, escuchen bien por favor, estamos haciéndolo con mucha anticipación. ¿Ya? Esfuércense si sus números, si este numerito para mí es 9, pero para esa persona es 4. ¿No es cierto? Entonces, esfuércense, y si no quieren esforzarse para la vida, entonces esfuércense para el examen. ¿De acuerdo? Esfuércense para el examen, para que sea impecable su examen y no haya reclamos. Y si está así con números ilegibles, yo no me voy a esforzar, ¿de acuerdo? Segunda recomendación. La primera, ya saben, ¿no? Todo el procedimiento, los cálculos, etcétera, todo tiene que estar en orden. El segundo es letra legible. Y el tercero, son 4, ¿eh? El tercero, orden. ¿Qué les cuesta hacer un ejercicio en una página? En una página, continúa la página número 3. La página 3 está al otro lado. Es todo un mapa hay que seguir. ¿Ya? ¿Qué les cuesta invertir unas 4 hojitas para que el examen esté impecable? Y tal vez gracias a esta presentación voy a tener una mejor nota. Y si lo hacemos, ¿no? Cada uno de ustedes sabe cómo lo presenta el examen. Entonces tienen el riesgo de que su calificación disminuya. ¿De acuerdo? Orden. Pregunta 1, ya pues. Y si han empezado con la 3 tampoco me importa porque las otras van a estar sueltas. Pero sobre un espacio así, pregunta número 2. Continúa en la siguiente página, con flechita. Son futuros profesionales. Y finalmente, se los había dicho siempre, para mí las hojitas de examen es un documento. Es un documento y por tal
ese documento tiene que estar bien bonito. Tal vez no bien bonito, sino bien presentado. Por eso es que no permito que lo doblen, le pongan grampas, ni orejitas, nada. ¿No es cierto? Y si no he tenido el tiempo de alistar hojitas, tal vez algún compañero o compañera va a tener hojitas para que le preste, ¿no? O tal vez le compre. ¿Verdad? Hojas sucias, hojas borradas de tal vez algún trabajo. Y lo peor, hemos advertido, y esta vez también, si hay algún examen con hoja arrancada de cuaderno, es no lo revisamos. Porque ha sido una persona que ha presentado su examen en hoja arrancada, hoja cuadriculada arrancada. Entonces, ya estamos advirtiendo, ¿no? Estas son 4 cositas que tenemos que tomar en cuenta para el examen. ¿Listo? Vamos a dar las notas de examen ahora. ¿Anotado los escritos? ¿Anotado? ¿No? Ya, para que haga llegar.